Hola a todos y bienvenidos al podcast número 17 de Hablemos de Perretes. En este podcast voy a ayudarte a entender a tu perro, a educarlo, a conocerlo, pero sobre todo a eliminar ese maldito pero de la frase mi perro es muy bueno, pero, para que pase a ser la frase mi perro es muy bueno y punto. Porque sí, todos los perros son buenos, solo que a veces tienen problemitas de comportamiento que si les ayudamos a resolverlos terminan siendo un perro absolutamente perfecto. Y para eso estamos aquí. Hoy quiero hablar de un tipo de gesto, de un tipo de conducta o de comportamiento que solemos confundir muchísimo. Y es un tema que me habéis pedido, como ya habéis visto en el título. Iba a ponerle aquí como mucho misterio, pero en el título se va a llamar estereotipias. Así que bueno, voy a hablar de las estereotipias caninas. Digo que lo confundimos porque muchas veces vemos que un perro se persigue la cola y pensamos que está jugando a cazarse la cola, pero si por ejemplo lo extrapolamos a una persona que diera vueltas sobre sí misma mirándose el trasero, pues no pensaríamos que está jugando, que se lo está pasando muy bien. Sin embargo, con el perro lo hacemos. Otra cosa que no vemos claro es típico perro de jardín, de balcón, que corre de un lado a otro de manera obsesiva, de manera repetitiva y varias veces en el día. Eso tampoco vemos que es una estereotipia y pensamos que bueno, que está jugando, que es un valiente y demás. Pero no. Todo esto son estereotipias y ahora os explicaré alguna más. Vale, ¿qué es esta palabreja de la estereotipia? La estereotipia es un comportamiento obsesivo, repetitivo, que no nos conduce absolutamente a nada. Según autores como Fraser y Broom, del 90, que son psicólogos humanos, lo definen como una secuencia de movimientos repetitiva y relativamente invariable que se realiza sin ningún propósito aparente. ¿Esto qué quiere decir? Que el perro empieza a hacer cierta conducta de forma obsesiva y repetitiva y es una conducta que a priori no aporta ningún tipo de beneficio. Pero sí que aporta una liberación de estrés, pero ya digo, no es un estrés bueno en absoluto, también hay estrés bueno y malo. Eso ya, si eso me lo ponéis en comentarios y para otro podcast. Pero no es que sea una salida correcta del estrés, como por ejemplo cuando roen un juguete porque están nerviosos o cuando hacen una carrera loca los cachorros a las 10 de la noche, hacen una carrera loca por encima del sofá por toda la casa. Eso es una liberación positiva de estrés correcta que dura un ratito y luego ya se autorregulan y se relajan. En este caso no, en este caso es obsesivo porque va bastante alargado en el tiempo. Tipo de estereotipias hay un montón, pero digamos que todas responden a un alto nivel de estrés, normalmente en un entorno encerrado, está muy asociada al hacinamiento. Si pensamos, por ejemplo, en animales de circo o de zoológico, estos animales que van de lado a lado por la jaula, que van rodeando el vallado y demás, todo esto son estereotipias. Bueno, os voy a decir un poco las que son y luego os pongo ejemplos, que si no vamos al revés y me voy por las ramas. Estereotipias habituales, como ya he dicho, perseguirse la cola. Empiezan a perseguirse la cola obsesivamente, van ganando velocidad. A veces algunos casos muy dramáticos terminan mareándose y vomitando. Otros llegan a alcanzarse la cola y la muerden con tanta intensidad que se llegan a hacer sangre. Luego tenemos lo que se denomina el lamido acral, que es cuando se empiezan a acicalar las patas. Lo que más vemos habitualmente es típico maltés, caniche blanco, típico perrito blanco, con las patitas de adelante o las almohadillas de adelante o incluso de atrás o incluso los genitales, con el pelo un poco oxidado. Esta diríamos que es una estereotipia, evidentemente, suelen ser en momentos puntuales de estrés. A veces puede ser un poquito de aburrimiento, a veces efectivamente es que le pica algo y hay que llevarla al veterinario, pero en cuanto a comportamiento es algún piquito de estrés. Según sea de intenso ese lamido, si llega a haber herida, ahí hay una estereotipia y hay un problema de estrés grave que debemos trabajar. Esta estereotipia llevada a límites inhumanos, iba a decir, a límites muy exagerados. Han habido casos de perros de zoológico, por ejemplo, que están en un país o en una zona donde viene un terremoto. Claro, ellos notan
por el suelo, por el sonido, ya notan que viene ese terremoto y no pueden salir de la jaula. Entonces a veces empiezan estos lámidos sacrales, pero terminan apuntándose una pata de morder la pata de forma obsesiva compulsiva. En personas, por ejemplo, si estas personas que se muerden las uñas, que al final se quedan los dedos casi sin uñas, o las pielecillas y alrededor, que se terminan inflamando, infectando y duele, pero no pueden parar. No me voy a atrever a decir que estas personas tienen estereotipia, evidentemente que no, porque lo mío son los perros, pero bueno, sería un poquito el equivalente así que he encontrado entre personas en cuanto a la conducta de estar mordisqueteando alguna extremidad, Quiero que lo veáis desde ese punto de vista. Luego tenemos el síndrome del perro enjaulado, animal enjaulado, lo que os comentaba antes, perro de zoológico y demás, camina de lado a lado de la jaula, pero nuestros perros a veces caminan de lado a lado de la valla del jardín, de lado a lado en el balcón, o peor aún, cuando están ladrando a algo exterior, corren de lado a lado de la puerta o corren de lado a lado del balcón. O incluso me he encontrado muchas veces perros reactivos que con la correa, cuando van a atacar, hacen vueltas sobre sí mismos o atacan haciendo este vaivén que os comento de ir de un lado hacia otro, que suelen ser casi hasta el mismo número de pasos, 4 pasos a la derecha, 4 pasos a la izquierda, 4... Tenemos conducta repetitiva obsesiva, responde a estereotipia, con lo cual ahí hay que cortar con eso también. Algunas muy graves, corre un vídeo por internet que a la gente le da gracia, a mí la verdad es que me da muchísima pena, no sé si lo habéis visto, lo podéis buscar, no sé cómo lo encontraréis porque no recuerdo el nombre, pero es algo así como un perrito que está en el sofá, que está moviendo de forma inconsciente, tiene un huesito entre las patas de delante, es un vídeo muy antiguo, mueve de forma inconsciente una de las patas de atrás, de forma que se la está acercando a la cara y él mismo se ataca esa pata de atrás suya. Pensad el estado emocional y anímico que tiene que tener ese animal para no reconocer su propia extremidad, el nivel de estrés de proteger ese recurso para llegar a atacar a esa pata que no se está dando cuenta que es suya. Así que esto es una estereotipia muy grande, este tipo de agresiones autodirigidas hacia uno mismo es jorobado, atacarse la cola, atacarse las patas, atacar un plato de comida, eso es jorobado. Y eso ya os digo, este caso suele ser bastante grave. Luego tenemos vocalizaciones, creo que os lo comenté en el podcast anterior o en el otro anterior. Ritmos de ladrido, ritmos de aullido, ritmos de lloro, los mismos números de ladrido y además suele coincidir perro de balcón, camina de lado a lado, ladra 3, 4, 5 veces, mismo ritmo y demás. Evidentemente es una estereotipia, ese animal necesita tener más vida. Y luego tenemos, por última, tenemos una estereotipia que, bueno, aquí en esta estereotipia lo primero es acudir a un neurólogo, porque podría ser algo tipo neuro, que es lo que se denomina buscar moscas imaginarias, ¿no? Es mirar a un punto fijo, asombrado, perseguir como si hubiera una mosca por el aire, pero no hay nada. Es como, sí, perseguir moscas imaginarias. Esto a veces se da en muy pocos casos, pero a veces se da y antes de tener muy claro que es una estereotipia, en cualquiera de estos casos, por ejemplo, en este último que os comento, deberíamos ir a un veterinario, a un neurólogo, para descartar cualquier otro tipo de afectación del sistema nervioso. En el lamido acral, evidentemente, deberíamos descartar algún tipo de alergia o picores. En los que comento de autoagresión, por ejemplo, podría también ser un tipo tumor cerebral o daño neurológico. La vocalización, pues quizá no tanto, sea más habitual. Y la persecución de la cola suele responder a estereotipia, pero hay ciertas razas, claro, aquí con las razas, otro día si queréis hablo de las razas, como hemos jugado aquí a ser un poco Dios y hemos creado los perros como nos ha gustado, los hemos seleccionado por estética y muy entre comillas por función, más bien por estética. Claro, al estar cruzando y creando razas de forma artificial, estamos consiguiendo que ciertas razas tengan una predisposición genética a presentar estereotipias. Por ejemplo, perseguirse la cola
suele darse en Bull Terrier y en Pastor Alemán. El laminoacral, por ejemplo, es muy posible que se dé en Shar-Pei, Weimaraner, en Maltés, en el Setter inglés, en el Doberman, en el Akita, en el Dálmata. Todo esto tenéis bibliografía, por internet y en libros, vaya, pero tenéis estudios al respecto. Porque digamos que de algún modo cuando tú seleccionas que esto también da para otro, para otro podcast, pero bueno, lo digo muy por encima. La genética influye y hay ciertos genes asociados, por ejemplo, al color o a la estética, que van asociados a la secreción de ciertos neurotransmisores. Se hizo un estudio en zorros, de los zorros de Belayev, que se llaman, del que también da para otro podcast. Madre mía, me salen 8.000 podcasts de aquí. Como me voy tanto por las ramas, ¿verdad? Pues ahí voy. Bueno, se hizo un estudio y muy resumido también se seleccionó la característica de docilidad en tal y vieron que físicamente esos zorros evolucionaban y cambiaban. Caían orejas, enroscaban cola y cambiaban la coloración. Eran zorros para pieles y empezaban a presentar manchas y demás. ¿Esto por qué? Porque ciertamente el mismo gen que te determina ese color, esa cola, esas orejas, va muy asociado a la secreción de serotonina, adrenalina, dopamina y demás, con lo cual ahí yo creo que todo esto está por explorar muchísimo más, tema de neurotransmisores asociados a genes y demás, pero es un primer estudio y hay ya publicaciones referente a esto que habla de esta asociación y es muy interesante. Entonces, no es de extrañar. Yo he tenido incluso clientes Bull Terrier que la estereotipia de perseguirse la cola la hace muy despacito. Claro, el perro no está estresado, pero tiene esa tendencia ahí. Y ahí sería un tema biológico, de raza, de selección de razas. Y bueno, habría que, si una de estas razas tiene este tipo de estereotipia, pues probablemente no necesite estar tan estresada como a lo mejor si tiene esta estereotipia, qué sé yo, un labrador o un golden, por ejemplo, o un montaña del Pirineo, que es un perro súper tranquilo. ¿Qué hacemos con esas estereotipias? Replantearnos que esa situación, que ese entorno, que eso que ha pasado, estresa al perro de forma bastante intensa. Algunas estereotipias, por ejemplo, son cuando llega la familia a casa, pues el perro después está un ratito lamiéndose las patas. A ver, no es un drama tampoco, pero sí que se puede suavizar un poquito la llegada para que el perro no se estrese. Tema de perros de balcón, jardín y demás. Por un lado, si son vocalizaciones, claro, hay que ayudarlos a estar solos, hay que eliminar esa ansiedad por separación. Y si es que el perro pasa demasiadas horas en el balcón o en el jardín, evidentemente hay que mejorarle esos paseos, esa vida, para que no corra de un lado a otro o aúlle o de círculos entre sí, de círculos sobre sí mismo, alrededor del balcón o caminando de lado a lado, como pasa con los animales de zoológico. Si vais a un zoológico, cosa que no os recomiendo para no apoyar ese negocio, que no me gusta, porque, bueno, no están bien los animales, son animales salvajes. Y si ya tener un animal doméstico como un perro encerrado en casa le supone un problema, imagínate un animal salvaje de primera, segunda, tercera generación. Es una barbaridad. Pero ahí sí que se ven muchísimas, además de muchísimas caras de pena, muchísimas estereotipias de animales caminando de lado a lado, animales golpeando obsesivamente un cristal o animales haciendo ciertas conductas repetitivas obsesivas. Y eso es precisamente por ese hacinamiento. Las estereotipias no se han observado en animales en libertad y en perros, por ejemplo, perros de ganado, perros que viven en una masía, que tienen mogollón de terreno, que cada día son libres, tienen todo un mundo para ellos y demás, que acompañan al ganado, a lo mejor a las vacas, al campo, y luego vuelven, y es una zona con una carreterieta y es segura y demás. Estos perros, estereotipias, desde luego que no tienen, y estrés tampoco. Así que bueno, dentro de nuestras posibilidades, hay que tener en cuenta que los perros sí pueden sufrir estrés. Yo diría que el 95% de los perros que tenemos sufren estrés. Y cuando se presenta una estereotipia, lo primero es descartar algún tipo de daño físico, acudiendo a un veterinario,
y una vez descartado, acudir a un educador para, mediante modificación de conducta, solucionar ese problemita. Así que bueno, hasta aquí el podcast de hoy. Dejadme en comentarios temas que queréis, opiniones, lo que queráis, que para eso están los comentarios, para que pongáis lo que os dé la gana. Muchísimas gracias por escucharme. Nos escuchamos el jueves por la tarde y hasta entonces, adiós.